Ya hay Empezamos. 80, pues vamos a empezar ya. Pues buenas tardes a todos. Esta tarde retomamos la jornada, aunque entre media hemos puesto algunos deberes, pero bueno. Y lo hacemos con Álvaro Salvador de la Universidad de Granada. Bienvenido, muchas gracias. Y Antonio Jiménez Millán, nuestro Hola. coordinador también, pues le presentará y coordinará el coloquio que tendremos al final de la conferencia. Lo digo de nuevo, al final habrá también el enlace del formulario para la asistencia, por favor no olvidéis cumplimentarlo. Y nada más, yo a Antonio le doy paso ya enseguida para que presente a Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar una nueva sesión de las jornadas de arte y literatura, en este caso con Álvaro Salvador, que es catedrático emérito desde el mes de octubre, de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada. Álvaro es un magnífico investigador de la literatura hispanoamericana contemporánea, muy especialmente de ese tránsito que va del siglo XIX al XX, de la época del modernismo, aunque su debut en el ensayo fue con un libro dedicado a un gran poeta chileno que entonces no era tan conocido, Nicanor Parra, y después sí lo fue, naturalmente, llegó a ser incluso premio Cervantes en el año 1975. Después ha editado la obra poética de Rubén Darío, Azul, Cantos de Vida y Esperanza, y también le dedicó un ensayo, Rubén Darío y la moral estética, a finales de los 80, en la época en la que realizó con Juan Carlos Rodríguez, que es nuestro común maestro, una historia de la literatura hispanoamericana en ACAL. Después también ha realizado diferentes antologías de poetas hispanoamericanos. Recuerdo una muy interesante en la Diputación de Granada, que yo tuve la oportunidad de reseñar, con poetas muy actuales, muy recientes. Y también él hay que destacar algunos ensayos importantes, como por ejemplo Las rosas artificiales o El impuro amor de las ciudades, ensayos que conectan con el tema que hoy nos va a presentar Álvaro Salvador. Álvaro también tiene una faceta de creador, de poeta muy importante, que empieza también en los años 70 con títulos como La mala crianza, y continúa en los 80 con Las cortezas del fruto, que es, digamos, un título que se puede considerar como iniciador de la tendencia que se llamó la otra sentimentalidad. Y a partir de ahí, pues, tiene otros libros muy interesantes, como el agua de noviembre, en el año 1985, en La condición del personaje, que fue premio Ciudad de Jaén, Ahora todavía, que se publicó en la editorial Renacimiento de Sevilla. Posteriormente ha hecho también varias recopilaciones, ¿no? Como por ejemplo Caras B, en la editorial, la colección Juan Caballos de poesía que dirige Juan Vida. También tiene varios libros de aforismos, y la antología Suena una música, que se publicó inicialmente en Pretextos. Y los dos últimos libros que tiene Álvaro Salvador, los dos últimos libros de poemas, se han publicado en la misma colección, la colección Vandalia de Sevilla, de la Fundación José Manuel Lara, Fumando con mis muertos, del año 2016, si mal no recuerdo. Bueno, también él ganó antes el Premio Generación del 27, aquí en Málaga, con el libro La canción del outsider, que publicó la colección madrileña Visor en 2009. Ya digo, en Vandalia ha publicado el Fumando con mis muertos, y en este mismo año, 2020, el libro que tengo en la mano, que estoy enseñando, Un cielo sin salida, que también os lo recomiendo,
muy, vamos, por mi parte de manera muy, muy entusiasta, porque por si queréis empezar a leer algo también de su obra poética. Y decir simplemente que hoy el tema de la conferencia del profesor Álvaro Salvador se titula El Museo Ideal, Julián del Casal y Gustave Moreau. Y a diferencia de la otra conferencia que tuvimos de literatura contemporánea, la que dio la profesora Almudena del Olmo y Turriarte sobre la pintura de Rafael Alberti, el contenido de la conferencia de hoy sí que conecta con el programa de la asignatura que vamos a impartir en el segundo cuatrimestre, Azucena López Cobo y yo, literaturas del 900, de segundo de Historia del Arte, y precisamente a los alumnos de literatura de segundo, de literaturas del 900, les recomiendo que estén muy atentos al contenido de esta conferencia, porque va a ser precisamente uno de los posibles temas de trabajo de la asignatura. Y por mi parte nada más, simplemente, bueno, darle la palabra a Álvaro Salvador y decirles que inmediatamente después de que termine, pues se iniciará un coloquio para que ustedes intervengan y vamos, hagan las preguntas que consideren pertinentes. Álvaro, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de Málaga y a vuestro departamento y a este seminario de arte y literatura por haberme invitado a participar en estas sesiones con estas charlas sobre Mogó y Julián del Casal. Bueno, en principio, hay que decir, voy a hacer una pequeña, digamos, referencia al poeta Julián del Casal, que, bueno, es uno de los poetas modernistas más importantes, sobre todo digamos, desde la perspectiva del decadentismo finisecular, ¿no? Como sabéis, en el modernismo hispanoamericano resalta la figura de Rubén Darío como líder y como casi el único representante de ese movimiento, pero hubo varios poetas más y escritores muy interesantes. Por ejemplo, Julián del Casal, que como sabéis, aquí, como podéis ver aquí en la imagen, nació en La Habana, fue colaborador de algunas de las revistas más importantes de aquella época, del fin del siglo XIX, no solamente en La Habana, sino en Hispanoamérica entera, como La Caricatura o La Habana Elegante. Viajó a España, estuvo en España y se relacionó con algunos escritores modernistas como Rueda, como Francisco de Icaza. Su estancia en España estuvo motivada porque él en realidad lo que quería era viajar a París, que era la ciudad ideal de los modernistas, y él era, digamos, su mito ciudadano, ¿no? Lo que ocurre es que al final se arrepintió y quiso tenerla como ese mito en vez de conocer su realidad, ¿no? Sobre todo, bueno, desanimado por algunas de las crónicas de otro de sus grandes amigos y compañeros, que fue precisamente Rubén Darío. Es un ejemplo claro, lleno de leyendas, de historias míticas. Era muy conocido una especie de estudio que tenía encima de la redacción precisamente de esta revista. Estaba lleno de japonerías y de elementos orientalistas, ¿no? Era un dandy, según se sabía, vamos, se sabe por las crónicas y por los comentarios de los compañeros y amigos. Y era también, como suele ser el mito de estos artistas y escritores finiseculares, un hombre físicamente débil, atacado por la tuberculosis, que hasta su muerte es un poco simbólica en ese sentido, porque murió de un ataque de tos provocado por un ataque de risa,
en una cena en casa de un amigo suyo, de un médico, amigo y en cierto modo protector. Es conocido como poeta, pero quizá a mi juicio, yo hice una edición de su poesía completa y también de una selección de su prosa. A mi juicio es más interesante incluso como prosista, como una especie de flaner hispanoamericano, muy al estilo de ese flaner que inmortalizó Baudelaire. Más que como poeta, pero su poesía también es muy interesante desde ese punto de vista de la poesía modernista y decadente. Entonces él publicó muchas crónicas que están recogidas en una edición de prosa completa que se editó en Cuba, y estos libros de poemas, 3 libros: Hojas al viento, que publica en 1890, Nieve, que publica en 1892, y Bustos y rimas, que se publican en 1893, póstumamente después de su muerte. Bueno, en este libro de 1892, él incluyó una serie de poemas que antes había publicado en revista, titulados Museo Ideal, dedicado en su totalidad a la obra, a la pintura, a las pinturas, a los cuadros del pintor francés que él admiraba mucho, Gustave Moreau. El primer poema, ya lo veremos a continuación porque será uno de los que comentemos, y el último de esa serie están dedicados a exaltar y a difundir precisamente la figura de Moreau. El primero se llama Vestíbulo, retrato de Gustave Moreau, y el último, Sueños de Gloria, apoteosis de Gustave Moreau. Los restantes son lo que en la época se llamaba transposiciones de arte inspiradas en los cuadros de este pintor. Son Salomé, la aparición, Prometeo, Galatea, Helena, Hércules ante la Hidra, Venus, Anaidemena, una Peri, Júpiter y Europa, y Hércules y la Estinfálides. Todos ellos, digamos, escritos en la forma clásica del soneto. A lo largo de los años y por parte de la crítica, la composición de estos poemas suscitó distintas polémicas, porque claro, una persona que no está, que se sabe que no estuvo en París, de qué manera tuvo conocimiento de estos cuadros, ¿no? Un conocimiento, digamos, extenso y intenso como para que le inspiraran el poder escribir esos poemas. Se sabe que, digamos, el inspirador, el vehículo primero de conocimiento de esos cuadros fue la obra de uno de los digamos, hitos maestros del decadentismo, Joris Karl Huysmans, y en su obra A Rebours, él nos describe algunos de los cuadros más famosos de Moreau, como si el protagonista de esa novela, de Sesentes, los hubiese escrito para una colección particular ideal, es decir, para un museo ideal. De ahí también un poco la idea del propio Casal. Bueno, hay quien dice que solamente se basó en esas descripciones literarias de Huysmans, pero sabemos que luego él sostuvo una correspondencia con Huysmans, y muchos críticos hablan de que seguramente las reproducciones, que en aquel momento eran mejores de lo que uno se puede imaginar, seguramente le fueron facilitadas por el propio Huysmans, y él tuvo un conocimiento directo de esos cuadros, ¿no? Y realmente yo me inclino por esta segunda opinión, porque si no es muy difícil, como veremos después, que él hubiese captado el espíritu de esos cuadros de una manera tan profunda como lo hace efectivamente, ¿no?
hay que decir en primer lugar que tanto los proyectos literarios, el narrativo por una parte, como el poético por otra, de ambos escritores son claramente imparentables, ¿no? Es decir, Casal, gran conocedor de los principios y de la obra de los parnasianos, por ejemplo, de Baudelaire, hablando de literatura, de los prerrafaelitas y los simbolistas, hablando de pintura, tenía muy presente uno de los principios fundamentales de lo que estos artistas entendieron como arte moderno, la sinestesia, lo que se llamó las transposiciones de arte. Basta hojear el resto de la obra de Casal, tanto sus escritos en prosa como los restantes poemas, para apreciar hasta qué punto era un conocedor y un degustador del arte de la pintura y de qué modo logró imitar el efecto de las líneas y colores en su literatura. Los poemas de Museo Ideal no constituyen una excepción, aunque sí una muestra muy destacada de estos procedimientos sinestésicos o esfrásticos, como se dice actualmente. Gustave Moreau ha sido considerado, como seguramente ustedes sabrán, como el representante por excelencia del simbolismo pictórico, en la medida en que sus cuadros obedecen más a una idea rectora o generadora que los trasciende que a principios compositivos de forma o de color. Es una pintura fundamentalmente literaria, como lo fue la de los prerrafaelitas, lo cual no quiere decir que no fuesen buenos pintores, sino todo lo contrario. Mario Praz, en su libro ya clásico La carne, la muerte, las mujeres y el diablo en la literatura romántica, señala lo siguiente de Moreau y dice textualmente: siguiendo las enseñanzas de la música wagneriana, construyó sus cuadros con accesorios significativos en los que el tema principal resonase y el motivo, el leitmotiv wagneriano, ofreciera todas sus posibilidades. Y fin de la cita. Efectivamente, la pintura de Moreau se caracteriza por su ambigüedad. En ella se confunden actitudes, sexos, roles, parentescos. El secreto de esta pintura, tal y como señala también de nuevo Praz, es el incesto. La figura exaltada es el andrógino y la última palabra es la esterilidad. Desde estos planteamientos, el decadentismo finisecular europeo y el hispanoamericano toma a Moreau y su pintura como un referente. Fundamentalmente, los cuadros que triunfaron en los salones de 1876 y 1880, los óleos Salomé Dansant y Salomé Tatoué y la acuarela La Aparición, así como una serie de óleos dedicados a Helena y a Galatea, algunos de los cuales se pueden contemplar hoy en el Museo Gustave Moreau de París y en el Louvre. El Álvaro, pintor... disculpa ¿sí? un momentito, Álvaro. Sí, dime. ¿Hace falta pasar alguna diapositiva? Es que de eso no me estoy encargando yo. No Vale, te preocupes, que yo lo puedo hacer, que todavía vale, no es da lugar. necesario. Perdón, gracias. Gracias. El pintor Gustave Moreau, tal y como han señalado los críticos, había soñado, y como ya hemos dicho, con una visión más literaria que pictórica, echando de menos la posible representación de elementos como sonidos y perfumes, que lógicamente no podían expresarse con la pintura. Lo cual no quiere decir que no lo intentaran. Las imágenes en la pintura de Moreau parecen flotar sin que los colores respeten la frontera de su contorno, rasgo característico del simbolismo pictórico. La imagen cubre y simultáneamente revela el cuerpo, y esa alternancia produce un efecto erótico. En Casal, como señala Óscar Montero en su libro Erotismo y representación en Julián del Casal, la imagen tampoco se somete a las representaciones mitológicas del clasicismo poético y pictórico. Y dice Montero, inquieta el sinsentido de la obra de Casal porque no es que no diga nada, como ocurre
con el hieratismo aparente de la pintura de Delacroix, sino que dice, como la pintura de Moreau, un erotismo anómalo y perturbador. Tanto Casal como Huysmans intentan recorrer el camino inverso que había intentado Moreau. Buscan expresar con palabras las sensaciones que provoca al espectador la pintura de la pintura de Moreau. Y bueno, vamos a ir comentando algunos de estos poemas, no todos, pero aquellos que nos han parecido los más interesantes. Vamos a ver este primero, Vestíbulo, que es el que dedica a glosar el famoso autorretrato que Gustave Moreau pintó en 1850, todavía el joven pintor, ¿no? Dice así el poema: rostro que desafía los crueles rigores del destino, frente austera, aureolada de larga cabellera, donde al mirto se ensalzan los laureles. Creador luminoso como Apeles, si en la Grecia inmortal nacido hubiera, cual Dios entre los dioses estuviera, por el sacro poder de sus pinceles. De su ideal divino a los fulgores, vive de lo pasado entre las ruinas, resucitando mágicas deidades, y dormita en sus ojos soñadores, como estrella entre brumas opalinas, la nostalgia febril de otras edades. Ese último verso es absolutamente definidor, ¿no?, de ese espíritu finisecular. El retrato intenta centrarse, como hemos visto, en los aspectos físicos laudatorios, ya que Casal reserva un poema posterior, el que cierra la serie, como hemos dicho, para cantar las alabanzas estético-espirituales del pintor. Sin embargo, tras los primeros versos descriptivos, rostro que desafía, frente austera, aureolada, larga cabellera, etc., las siguientes estrofas no pueden sustraerse al retrato moral del personaje, a quien se admira no solo por su belleza física, sino sobre todo por la capacidad de generarla, como el poema dice, como un dios entre los dioses. Casal señala de un modo incuestionable a Moreau como paladín de la estética finisecular al presumirle un ideal estético divino fundamentado en la tradición, en el pasado, pero en un pasado crepuscular, un pasado que ilustra la idea de acabamiento del arte y los artistas, vive de lo pasado entre las ruinas, resucitando mágicas deidades, y en la nostalgia febril de otras edades. A no dudar, tras esta introducción, el espectador lector queda perfectamente preparado para recorrer la galería que Casal le prepara con el tema monográfico de la pintura de ese artista total que el escritor cubano nos señala como ejemplo del artista moderno finisecular. Pasamos entonces al tercer soneto de la serie, el titulado Prometeo, y dejamos para los comentarios finales los dedicados a Helena, a la figura de Helena y de Salomé. Dice este poema dedicado a personaje mitológico, Prometeo: bajo el dosel de gigantesca roca yace el titán, cual Cristo en el Calvario, marmóreo, indiferente y solitario, sin que brote el gemido de su boca. Su pie desnudo en el peñasco toca donde agoniza un buitre sanguinario, que ni atrae su ojo visionario, ni compasión en su ánimo provoca. Escuchando el hervor de las espumas que se deshacen en las altas peñas, ve de su redención luces extrañas.
junto a otro buitre de nevadas plumas, negras pupilas y uñas marfileñas, que ha extinguido la sed en sus entrañas. Hay que decir que el cuadro de Moreau, cuando se expone, produjo un gran escándalo en el Salón de 1868, porque el rostro del personaje mitológico guardaba un gran parecido con las imágenes que la tradición había atribuido al rostro de Cristo. El parecido no es casual ni consciente, ya que se conservan muchos bocetos en los que Moreau rodeó la cabeza de Prometeo con un nimbo de santidad. Es curioso porque el propio Casal lo ve también perfectamente, y así lo escribe a Moreau en sus cartas de 1891, en donde dice textualmente: vuestro Prometeo es un Cristo pagano. Y podemos ver el verso del poema, ¿no? Yace el titán cual Cristo en el Calvario. Moreau en principio se basa en la tradición simbólica del mito, el héroe que es condenado al suplicio eterno por atreverse a robar el fuego sagrado y por intentar ser un creador como los dioses. Aunque transformándola, esa tradición del mito, en la condición del creador finisecular, condenado a ser el testigo impasible de la desaparición del arte y de la llegada de un tiempo extraño y desconocido. Lo señalaba el propio Moreau. Y cito: como el vigía atento otea en la lejanía desde la proa de su embarcación, trata de penetrar en el horizonte y sonríe en su sueño, mientras el pico sediento de sangre del insaciable buitre le devora el costado. Y también el carácter aristocrático del personaje simbólico se materializa en la sustitución que hace del águila de la tradición a los buitres de su cuadro. Y dice Moreau: yo quiero mostrar aquí que el hombre pensante, presto al sacrificio, se halla inserto en una vida de sufrimiento y a merced del horror y de la materia. En correspondencia a la lógica del sentimiento, me niego a rebajar al águila, el más noble de los animales, a la condición de verdugo. Fin de la cita. Julián del Casal parece captar con una extraordinaria identificación ese carácter simbólico de la pintura. Estas citas de Moreau las he tomado del libro de Hans Hofstadter, Gustave Moreau, publicado en la editorial Labor, que es uno de los ensayos más conocidos que se han hecho sobre el pintor francés. Mario Praz, en el mismo libro que hemos citado, La carne, la muerte, las mujeres y el diablo en la literatura romántica, dice que siempre ha habido mujeres fatales en el mito y la literatura, porque mito y literatura no hacen más que reflejar fantásticamente aspectos de la vida real, y la vida real ha ofrecido siempre ejemplos más o menos perfectos de femineidad prepotente y cruel. Fin de la cita. El arte finisecular no habría de ser menos, y así construirá sus míticas mujeres fatales, acudiendo a la más remota tradición, sobre todo a los modelos de Lili, Helena de Troya, Cleopatra, mito retomado por los escritores parnasianos, como por ejemplo Théophile Gautier, la reina de Saba, la Salammbô de Flaubert, etc. No obstante, todos estos modelos finiseculares se resumen en uno que acabará siendo la construcción más afortunada de lo que los franceses llamaron la Belle Dame sans Merci, el mito de Salomé, y en cierto modo también el de su madre Herodías, que a veces se confunde con el de Salomé. Veamos ahora el tratamiento que de ser heroína fatal de la antigüedad, la reina que causa la perdición
de Troya hacen Moreau y Casal. Es decir, vamos a ver primero el mito de Helena, representado en la pintura de Moreau y en la literatura de Casal. Bueno, esta es la Helena en las murallas de Troya de 1885 y el poema que le dedica al cuadro Julián del Casal, que dice así: luz fosfórica entreabre claras brechas en la celeste inmensidad y alumbra del foso en la fatídica penumbra cuerpos hendidos por doradas flechas. Cual humo frío de homicidas mechas, en la atmósfera densa se vislumbra vapor disuelto que la brisa encumbra a las torres de Ilión, escombros hechas. Envuelta en veste de opalina gasa, recamada de oro, desde el monte de ruinas, hacinadas en el llano, indiferente a lo que en torno pasa, mira Helena hacia el lívido horizonte, irguiendo un lirio en la rosada mano. Las pinturas dedicadas a Helena y el tema de las ruinas de Troya, hechas por Moreau, son varias y variadas. Hemos seleccionado 3. La acuarela que vemos ahora mismo, Helena en los muros de Troya, porque al parecer fue una de las copias de cuadros de Moreau que Huysmans le envió a Casal en 1891, y también el óleo sobre tabla, Helena en la puerta Escea. A ver si lo tenemos aquí. Parece que no pasa. Ahora. Bueno, esta es también Helena en los muros de Troya, otra, digamos, otra. Esta es la Helena en la puerta Escea, que siendo un cuadro mucho más arriesgado que el anterior, parece corresponder con mayor fidelidad a algunos de los efectos que Casal intenta reproducir en su poema. Porque démonos cuenta que este cuadro es maravilloso en el sentido de su modernidad, ¿no? Es un cuadro que parece ya una abstracción. Es un cuadro hecho a base de pocas líneas y muchas manchas, ¿no? Si leemos detenidamente los cuartetos que hemos leído, ¿no?, parecen transponer mejor los efectos plásticos de la segunda representación, mientras que los tercetos se recrean con un mayor detenimiento en la descripción de la figura de Helena y su significación simbólica que habíamos visto en los primeros cuadros, ¿no? Hay como una especie de degradación o gradación del color en los 3 cuadros, ¿no? Desde esta figura mucho más realista a ese simbolismo que va deshaciendo la figura en favor de los efectos plásticos, ¿no? De todos modos, una de las caracterizaciones de la femme fatale en la que insisten estas representaciones es en la indiferencia entre comillas, del personaje, ¿no? Como hemos visto en el verso de Casal, indiferente a lo que en el entorno pasa, ¿no?, ante los males que su comportamiento causa. Esa indiferencia se expresa en la serie iconográfica de Moreau a través del encimamiento del rostro, que como vemos acaba desapareciendo, y en este sentido el segundo cuadro que hemos visto es también más expresivo porque en una gradación en la que intervienen otros ensayos que no hemos reproducido hoy aquí, la indiferencia llega a su máxima expresión al desaparecer en la puerta Escea completamente el rostro de la figura. De otra parte, el lirio, que Casal no deja de señalar, se erige como un signo fálico, ambiguo, del poder que detenta el personaje, un poder masculino, ¿no? Como sabemos, el
el lirio en la tradición occidental es un claro símbolo de la masculinidad. A mediados del siglo XIX, la imagen de la mujer fatal se asocia con la sonrisa enigmática de la Gioconda en una primera aproximación a los maestros primitivos, y varios escritores como Walter Pater, Josephine Peladán, Gabriel D'Annunzio, o bien de nuestra tradición, Jacinto Benavente, Ramón Pérez de Ayala, Rubén Darío, Valle Inclán, construyen con esos rasgos las heroínas de sus obras, ¿no? La sonrisa de la Gioconda, Nieves de Alma Española, Invernal y Temisaez, Augusta en Corte de Amor, la heroína de las sonatas, sobre todo la sonata de Estío. Este carácter ambiguo y enigmático de la imagen de la mujer fatal se irá intensificando hasta materializarse en su representación más extrema, la que nos ofrece Oscar Wilde en el poema The Sphinx, la Esfinge, en donde la caracterización del mito femenino nos aparece en forma de criatura híbrida, mitad mujer, mitad animal, que más tarde se asociará con monstruos mitológicos como las arpías, las serpientes o las medusas. El mito femenino de la mujer fatal se encarna en esos años, a finales del siglo XIX, en las grandes cortesanas de la época, tal y como lo ha señalado Lily Lippard en un magnífico trabajo, Erotismo, fin de siglo, y también en las grandes divas del mundo del espectáculo, por ejemplo, Cleo de Merode, la Bella Otero, Sarah Bernhardt, Cora Pearl, mujeres que comercian con el placer, que nunca se enamoran, que se convirtieron en mitos iconográficos inmortalizados en carteles y pinturas y en las primeras fotografías, y que sentaban las bases de la moda y eran envidiadas e idolatradas. Mujeres que fueron las primeras en expresar ciertos rasgos de modernidad muy determinantes para la mujer del siglo por venir, es decir, para la mujer posterior del siglo XX, como el empleo de distintos elementos higiénicos como el bidet o la ducha, el seguimiento de distintos regímenes de adelgazamiento o la ingesta de píldoras para aumentar el tamaño de los pechos, etcétera, etcétera. Parece interesante citar aquí la semblanza que Julián del Casal hace en una de sus crónicas de una de estas mujeres, la cortesana más popular en el Segundo Imperio francés, Cora Pearl. Y dice: más que al sexo femenino, parece pertenecer no al masculino, sino a un sexo neutro, en el que se puede reconocer perfectamente algunos rasgos de aquellos. Del femenino tuvo la forma corporal, digna de rivalizar con la de Venus, más correcta, pero en la forma, nada más. Bajo la belleza escultórica de su cuerpo no se albergó ningún sentimiento femenino, ni siquiera la menor inclinación amorosa, porque desde la mañana en que un viejo al salir de la iglesia la condujo a uno de los lugares de Londres en que se cometían las infamias, ella conservó una especie de rencor instintivo contra los hombres. Nunca amó a ninguno de ellos. Fin de la cita. El modelo máximo, la gran cortesana de la tradición occidental, era sin duda Salomé. Las danzas de velos se popularizaron extraordinariamente en la época y, como en otros tantos casos, la Salomé que habría de quedar para la posteridad fue la de Oscar Wilde, aunque el mito tuvo una más larga y compleja gestación, así como una variada continuación. La imagen de Salomé, como las demás imágenes de la mujer fatal, lo que intentaban expresar era la belleza satánica, y eso precisamente fue lo que procuró reproducir Gustave Moreau en la mayoría de sus cuadros. La descripción del óleo Salomé, que veremos a continuación, vamos a ver si puedo pasar. La descripción que hace Huysmans en su libro es la siguiente. Un trono elevado se destacaba en la escena, semejante al altar mayor de una catedral.
situado bajo innumerables bóvedas que surgían de robustas columnas como las de los pilares románicos, esmaltadas de ladrillos policromados, engastadas de mosaicos con incrustaciones de lapislázuli y de sardónica, en un palacio parecido a una basílica de estilo musulmán y bizantino a la vez. Está, digamos, clara la escenografía del cuadro. En el centro del tabernáculo, sobresaliendo por encima del altar al que se accedía por una escalera en forma de pila cortada por la mitad, se encontraba sentado el tetrarca Herodes con una tiara en la cabeza, las piernas juntas, las manos sobre las rodillas. Alrededor de esta estatua inmóvil, petrificada en un gesto hierático de dios hindú, ardían productos aromáticos que exhalaban nubes vaporosas traspasadas por el brillo de las gemas incrustadas en las paredes del trono, como los ojos fosforescentes de ciertos animales. Luego el vapor ascendía, extendiéndose bajo las arcadas, en donde el humo azulado se mezclaba con el polvo dorado de los rayos de sol que descendían de las cúpulas. Entre el aroma perverso de los perfumes, entre la atmósfera sobrecargada de esta basílica, Salomé se desliza lentamente sobre las puntas de sus pies, extendiendo el brazo izquierdo con un gesto de autoridad y sosteniendo con el brazo derecho una gran flor de loto a la altura del rostro, mientras una mujer en cuclillas puntea las cuerdas de una guitarra. Tras esa detenida descripción del escenario, Huysmans continúa describiendo esa figura central del cuadro, la figura de Salomé, con la expresión concentrada, solemne y casi augusta. Ella comienza la lúbrica danza que ha de despertar los sentidos aletargados viejo Herodes. Sus senos ondulan y al contacto con los collares que se agitan frenéticamente, sus pezones se enderezan, sobre su piel sudorosa centellean los diamantes, sus pulseras, sus cinturones, sus sortijas escupen chispazos. La coraza de orfebrería, cada una de cuyas mallas es una piedra preciosa, se pone a llamear sobre su túnica triunfal, bordada de perlas, rameada de plata, laminada en oro, dibuja serpientes de fuego, bulle y se agita sobre la carne mate, sobre la piel rosa té, como si contuviera espléndidos insectos de alas deslumbrantes, jaspeados de carmín, moteados de amarillo alba, esmaltados de azul acero y adornados con rayas verdes del color del pavo real. Veamos entonces el poema de Casal, inspirado a través de Huysmans en el cuadro de Moreau, que es el que tienen ustedes aquí en la diapositiva. En el palacio hebreo, donde el suave humo fragante por el sol deshecho sube a perderse en el calado techo o se dilata en la anchurosa nave, está el tetrarca de mirada grave, barba canosa y extenuado pecho, sobre el trono hierático y derecho, como adormido por canciones de ave. Delante de él, con veste de brocado, estrellada en ardiente pedrería, al dulce son del banderín sonoro, Salomé baila, y en la diestra alzado, muestra siempre, radiante de alegría, un loto blanco de pistilos de oro. Como podemos ver en este poema, la luz dispersa, el suave humo fragante por el sol deshecho, se concentra en la imagen de la bailarina, casi incorpórea, estrellada de ardiente pedrería, es el verso central, yo diría, del poema. Salomé se compone de la misma luz que refleja. Al final baila, radiante de alegría, radiante en el sentido literal,
puesto que encarna la luz, la concentra y la irradia. Simultáneamente muestra como un premio la flor de loto alzada tanto en la representación pictórica de Moreau como en la construcción poética. El cierre del poema es significante en la medida en que construye una imagen icónica, la de la bailarina con su cetro floral, que además es una transposición realmente icónica, pero también lo es desde el punto de vista del sentido, ya que el erotismo ambiguo y perturbador que el poema quiere escribir se refuerza con esta imagen de un loto que actúa como un lirio. Es decir, tanto en la tradición occidental como en la oriental, la flor de loto es un símbolo femenino, una especie de imagen del vaso profano, o sea, de la vulva, ¿no? Sin embargo, Salomé blande el loto en la pintura y en el poema como si se tratase de una vara de lirio, que tanto en la antigua tradición, como hemos dicho, como en la occidental, como en la oriental, es símbolo de la masculinidad. El poema, por lo tanto, escribe lo femenino como masculino, siguiendo las pautas del cuadro, en el que Salomé, más que danzar, nos parece que desfila con su loto erguido. Y en este sentido, la construcción de la perversidad ambigua de la figura femenina se acopla con el cuadro de un modo más perfecto desde el poema de Casal que desde la novela de Huysmans. Este último, al referirse al loto, escribe de lo femenino fatal, pero siempre de lo femenino. Embrujaba y dominaba con más seguridad su voluntad, con su encanto de gran flor venérea, nacida en lechos sacrílegos, cultivada en invernaderos impíos, ¿no? Fin de la cita. El cetro de Isis, la flor sagrada de Egipto y la India. El segundo poema que hemos seleccionado para este lo vamos a ver después. A ver si pasa un poquito más. Es el poema de la aparición, que es una... Aquí está. Titulado como el cuadro de Moreau, La aparición, que dice lo siguiente. Nube fragante y cálida tamiza el fulgor del palacio de granito, onis, pórfido y nácar infinito, deleite invade a Herodes. La rojiza espada, fulgurante, inmoviliza hierático el verdugo, y hondo grito arrójase frente al maldito espectro que sus miembros paraliza. Despójase del traje de brocado y quedando vestida en un momento de oro y perlas, zafiros y rubíes, huye del precursor decapitado que esparce en el marmóreo pavimento lluvia de sangre en gotas carmesíes. En este segundo poema, Salomé se despoja de su delicada vestimenta y su cuerpo se reduce a oro y perlas, zafiros y rubíes. Es decir, se codifica en un doble nivel de deseo, el deseo sexual y el deseo como codicia, como ambición de riqueza y poder, que de algún modo tematiza la figura de la mujer fatal, ya que siempre se asocia a esta figura con la codicia, con el deseo de ser adornada por el hombre con joyas o metales preciosos. Por otra parte, al final del poema y en el interior de la acuarela, frente al simbólico loto similar al del poema anterior, surge la cabeza decapitada del Bautista, que también puede leerse del mismo modo que se lee en el cuadro como símbolo fálico masculino enfrentado a la bailarina con su poder sobrenatural. Salomé huye, disolviéndose en la última imagen del poema, la de las gotas carmesíes esparcidas por el pavimento de mármol.
Si releemos los poemas, observaremos cómo a lo largo de ellos se repiten tres imágenes de idéntica intensidad que de algún modo describen el sentido de la protagonista, revistiéndolo de esos atributos de mujer fatal a los que nos referíamos antes. Estrellada de ardiente pedrería, de oro y perlas, zafiros y rubíes, lluvia de sangre en gotas carmesíes. Estamos de acuerdo con Óscar Montero, en la obra anteriormente citada, cuando dice que los sonetos sobre Salomé se concentran en el proceso de vestir y desnudar el cuerpo de la bailarina. Con veste de brocado, estrellada de ardiente pedrería, y despójase del traje de brocado, y quedando vestida en un momento de oro y perlas, zafiros y rubíes. Y también cuando afirma que los dos sonetos se fijan en ese momento el triunfo de la imagen, o sea, fijan en ese momento el triunfo de la imagen un instante antes de su fuga. Pero no lo estamos cuando pretende distanciar el sentido de los poemas de la acusación que hace Huysmans de la protagonista como modelo de la Belle Dame sans merci, de la mujer fatal. No lo estamos porque, como hemos visto, la cosificación que proyectan las imágenes elaboradas por Casal apuntan siempre en esa dirección. La misma que trazan, por otra parte, las descripciones de Huysmans, que fueron al fin y a la postre las que facilitaron el conocimiento de las imágenes de Moreau. No hay que olvidar que la lluvia de gotas carmesíes que el precursor esparce sobre el mármol no son otra cosa que el resultado de la codicia y que simultáneamente actúan como correspondencias estilísticas de la estrellada pedrería. Tampoco estamos de acuerdo cuando Montero afirma que esa fuga de la que hablan los sonetos de Casal es una transformación de la imagen en escritura, porque tanto los sonetos de Casal como los cuadros de Moreau coinciden en que ambos representan la crisis de la imagen. Queremos pensar, en cambio, que el triunfo de la imagen y su fuga posterior en los sonetos de Casal, al igual que los cuadros de Moreau, nos hablan de uno de los principios fundamentales del arte moderno, tal y como lo definió Baudelaire, como lo fugaz, lo transitorio, lo fugitivo. Desde este punto de vista, la huida de la imagen de Salomé, huida simbólica, no querría hablar tanto de transformaciones deconstructivistas. El arte moderno no busca la transformación, sino más bien la correspondencia, la sinestesia, la identificación entre las distintas artes y sus recursos. O sea, no querría hablar tanto de transformaciones deconstructivistas, sino de la cualidad de lo instantáneo, como hemos dicho, de lo fugitivo, de lo moderno. Salomé, que era un humo suave y fragante por el sol deshecho, se mira en una lluvia de sangre en gotas carmesíes. Y aquí la imagen que nos corresponde es la anterior, en la que recogemos la figura de Salomé de lo que podríamos considerar un primer plano. En ese cuadro maravilloso, esa otra versión, hay hasta 6 cuadros sobre este tema de Moreau, la Salomé tatuada. Aquí es donde se ve perfectamente todo lo que Casal quiere describir en sus poemas. La estrellada pedrería, la lluvia de sangre, de gotas carmesíes, es decir, toda esa, y la sensualidad, la ambigüedad, el atractivo de la figura de la danzarina. Quizás de la crisis de la imagen tradicional, y voy ya acabando, la imagen bíblica de la Salomé, la imagen tradicional de la mujer seductora, la imagen iconográfica de la mujer, la imagen plástica de la representación del deseo. Es decir, es esa crisis quizá a la que podríamos adscribirnos con Óscar Montero. Por otra parte, la imagen que cierra el segundo poema, lluvia de sangre en gotas carmesíes,
es una especie de topos modernista, en la medida en que ejemplifica mejor que cualquier otra los efectos que busca la tan cacareada y ardorosamente defendida por Darío estética del modernismo, a saber, efectos en los que se mezclan la calidad lingüística con la sensualidad plástica y la profundidad de sentido, aludiendo siempre a la ambigüedad y al misterio. Sin olvidar nunca la tremenda carga erótica que el tema requiere, pues en los dos sonetos, como en los dos cuadros, como en las descripciones de Huysmans, que ya hemos visto, tras ese continuo vestirse y desnudarse de la bailarina, está la figura inmóvil, impasible del padre, padre voyeur, padre fálico, el tetrarca Herodes, que solo obedece a sus deseos, que no son otra cosa que el deseo de Salomé, el desear a Salomé. La visita al Museo Ideal de Casals finaliza con un poema que no se corresponde con ningún cuadro, que es ese poema al que nos referíamos al principio, dedicado a Moreau. Sueño de gloria, apoteosis de Gustave Moreau. Aquí les he recogido algunos fragmentos porque es un poema muy extenso. No se corresponde con ningún cuadro, pero simultáneamente quiere ser la correspondencia general con toda la obra de Moreau y con lo que Moreau representa. Como muy bien ha señalado Montero, el significado final, ontológico y apoteósico del museo, que se resume en este último poema, es que el arte es la unión sagrada entre el genio y la belleza, que se escenifica en el poema con la unión de Helena, la mítica Helena, y el propio Moreau. Pero también que la misión del artista moderno es lograr la correspondencia total entre todas las manifestaciones del arte, la sinestesia perfecta capaz de reproducir la armonía universal. Y leemos para acabar estos fragmentos. Helena, al contemplar la faz augusta del genio colosal, baja los ojos. Plácida toma su mirada adusta, colorean su tez matices rojos, intensa conmoción su seno agita, arde la sangre en sus azules venas, el amor en su alma resucita, y olvidando la imagen de las penas, húmedas por el llanto las mejillas, balbucea postrada de rodillas, frases de amor ante los pies del genio. Dios, al mirar desde el azul del cielo, la belleza del genio enamorada, sus culpas olvidó, sació su anhelo y rozando los límites del suelo, descendió a decir la unión sagrada. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, no sé, podemos, si queréis, abrir un coloquio. Quien quiera preguntar alguna cosa o que le pueda aclarar algo, estoy dispuesto a hacerlo. Hola Álvaro. Sí, dime. Bueno, enhorabuena, me ha encantado tu conferencia y me ha interesado muchísimo porque, bueno, como ya dije antes también, yo he analizado mucho más este tema, pero desde la literatura francesa y europea en general, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones aquí muy sugerentes. Me llama mucho la atención, por ejemplo, si además recordando el texto de Huysmans en A Rebours, la simbología del loto, que Casals llama flor venérea, si mal no
no recuerdo, ¿no? Sí. Sí, es curioso porque Huysmans No, Flor también Venerea la llama Huysman. es Huysmans, La sí, la cita que yo tengo es de Huysman, que efectivamente. dice Flor Venerea. Ujú. Ujú. Sí, porque es curioso como además esa alusión de Huysmans está en medio de una serie de referencias a civilizaciones distintas, porque Huysman Claro, empieza asociando la figura de Salomé con la prostituta de Babilonia, pero dice, no es la prostituta, pero no es tampoco la ramera del Extremo Oriente, no es, pero es como todas juntas. Es decir, es como un exacto. arquetipo femenino. Es curioso, ¿no? Ujú, Y luego, ujú. claro, el simbolismo de la flor de loto a mí me lleva directamente a La doctrina secreta de Madame Blavatsky, que fue un libro Ah, de culto para ujú, todo el fin de siglo prácticamente, ¿no? Que también ujú. se detiene bastante en la flor de loto, porque el loto tiene una simbología muy diferente según la civilización que sea. Porque, por ejemplo, en el Ujú, antiguo Egipto era la fertilidad y ujú, en el budismo suele ser la pureza, pero la pureza por deseo de elevación, porque claro, como es una flor que crece normalmente sobre una marisma o sobre el fango, ese fango se pues, asocia al deseo carnal, con lo cual claro. está sugiriendo Ujú, las dos posibilidades a la vez, ¿no? Es decir, por un lado ujú. el deseo de elevación, por otro lado la asociación al deseo carnal más directo y más puro, ¿no? Mm. Claro, pues si te Muy fijas, interesante, ¿no? el tratamiento que se hace de la figura de Salomé está siempre en el límite de esas dos dimensiones. Si te fijas, la Ujú. pureza y la impureza. Es decir, eh, el acto simbólico del baile y luego la condena del bautista como un ritual de pérdida de la pureza, precisamente, ¿no? Sí, sí. En la medida que la cabeza en un plato, ya sabemos lo que simboliza, lo que simboliza psicológicamente, ¿no? Vamos, psicoanalíticamente, claramente la figura del pene, ¿no? Sí, Y sí. es exactamente cómo se reproduce continuamente la decapitación de Juan, ¿no? Excepto un poco aquí, Ujú. que hay también una espiritualización de ese elemento, ¿no? Simbólico también. Es decir, claro, por eso reúne, a base de la construcción, yo me imagino que se ha ido haciendo por parte de la cultura occidental, la cultura judeocristiana, es como una especie de arquetipo simbólico, Salomé, ¿no? Quizá por eso es por Sí, lo que sí. ha tenido tanto cultivo desde el punto de vista del arte y la literatura, ¿no? Creo. Y es curioso también cómo va creciendo al mismo tiempo que este arquetipo de la mujer fatal, el arquetipo de la mujer salvadora, que es Beatriz. O sea, frente a Claro, Salomé es la Beatrice de Dante, rescatada Dante. por los prerrafaelistas, pero tratada también no por Moreau, que yo recuerde, pero sí por Odilon Redon, que es el otro gran pintor El otro, simbolista claro. francés. Es decir, tiene una Beatriz, que es un cuadro así, una figura espectacular, femenina, ¿no? Pero un rostro absolutamente puro, ¿no? Claro que es, digamos, como ya estudió también ahí Interhäuser, la alternativa frente a la carnalidad, Eso frente es. a la maldición de la mujer, un poco la mujer asesina, que en un momento así la caracteriza Huysmans, ¿no? Cuando describe Claro. la aparición, ¿no? El, pues frente a eso también el arquetipo de la salvadora, la mujer salvadora, la mujer que es mediadora de la divinidad, que claro, que Sí. evidentemente es Beatriz, ¿no? Curioso, ¿no? Como la Sí, muy mala o la muy buena, los dos los extremos. prerrafaelitas Los prerrafaelitas cultivan varias imágenes de ese tipo de mujer, ¿no? No solo Ujú. Beatriz, sino Ginebra, Claro. Ofelia, hay Viviana. todo un montón. Ahí sacan de las Exactamente. leyendas artúricas, sacan también, ¿no? La figura de Viviana, por ejemplo,
Claro. frente a Merlín, sí, sí. Hay bueno, por eso es un arte simbólico también, porque extrema, digamos, esos arquetipos, ¿no? Sí, sí. Su elaboración, su Bueno, por temática. supuesto que está abierto el turno para cualquiera que desee intervenir. Belén, tú dices también. Bueno, cualquiera que desee intervenir y no sepa ahora en este momento es simplemente marcando la casilla de levantar la mano y entonces rápidamente se le damos aquí la tenemos un momentito, que enseguida nosotros hacemos para que pueda intervenir. Adelante, Alicia, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Belén. Muchas gracias al ponente por la conferencia que nos ha amenizado la tarde y gracias también, Antonio. Quería preguntarle si en la obra de este autor de Casal es la mujer, el tema de la mujer, si es algo fundamental para él. Vamos, lo pregunto a la vista de las imágenes que nos ha ido poniendo, los poemas que ha ido viendo, Elena, bueno, sobre todo de Salomé, sí. Pero si es importante el tema de la mujer, si es algo que él desarrolla ampliamente, quizás. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es bastante importante el tema. No solamente en la poesía, porque la poesía insiste bastante en estas figuras, ¿no?, arquetípicas, sino también en su prosa. Él tuvo una amiga íntima que era una mujer bastante mítica en ese momento en La Habana, que era una euro-japonesa, que bueno, hay una anécdota en la que se la presenta a Rubén Darío y luego Rubén le escribe un poema, que era una mujer enigmática y a la que le dedica bastante de sus escritos en prosa y algún poema. Luego fue también íntimo amigo de una joven precoz que murió desgraciadamente muy pronto, que se puede considerar como una poeta modernista o precursora, ¿no? Ocampo se llamaba y precisamente en la casa de su padre que era un médico, es donde él muere. Es decir, él estaba muy interesado por la figura femenina, quizá por su propia tendencia, por su propia condición homosexual, ¿no? Entonces sí es un tema recurrente en su obra. Y bueno, digamos en sus relaciones, en sus preocupaciones de alguna manera. Muchas gracias. Vamos, Julio enseguida. Morales. Sí, enseguida. Julio, buenas tardes, cuando quiera. Julio, quizá Iván mientras. ¿Vale? Sí, ya. Bueno, Sí. primero, gracias al conferenciante, buenas tardes a todos. Y yo lo que quisiera es volver al cuadro de Prometeo y al sujeto que me ha llamado mucho la atención. Se ha dicho que la cabeza representa a Cristo, ¿no? O sea, ha comentado usted, ¿no? Sí, de alguna manera. Perdona, es que yo es que he visto, un momentito, es un comentario. Yo he visto en ese cuadro una paganización de la escena de la crucifixión. Me explico. La cabeza, por supuesto, es un Cristo, ¿no? Pero luego hay otra serie de elementos que son trasuntos, como por ejemplo, Prometeo se encuentra en las afueras de la ciudad, como Jesucristo, fuera de Jerusalén.
luego está condenado a muerte por hacerse Dios, e incluso yo he visto en el buitre un trasunto también que le está comiendo al costado, ¿no? Veo un trasunto del legionario que le clavó la lanza a Cristo, ¿no? Me parece que todo el cuadro es un trasunto de la escena de la crucifixión. No sé si estaré en lo cierto, es lo que yo he visto. Y quería preguntarle si es así o no. Sí, sí, realmente o sea, la asociación de Prometeo con Cristo es una asociación también frecuente, ¿no? Y Frecuente, sí. bastante tradicional, por lo que suponían las dos figuras y de alguna manera por lo que habían intentado. Pero sobre todo cuando se empieza a leer el cristianismo desde el punto de vista de que ocurre precisamente en esta época, ¿no? Como una creencia más, es decir, no como la religión verdadera, por decirlo de algún modo, ¿no? Sino reducido a una de las grandes leyendas religiosas de la humanidad. Entonces, de alguna manera, por decirlo de algún modo, se pierde el respeto, podríamos decir, ¿no? Y entonces estas relaciones se establecen con mucha mayor facilidad. Yo creo que tanto Moró como Casal de algún modo participan de ese modo de ver el cristianismo como una mitología más que puede ser usada en la tradición que ellos manejan para construir el arte, ¿no? Es decir, la manifestación artística, ¿no? Entonces, bueno, del mismo modo que el budismo o que los orientalismos en general, o que la mitología grecolatina o mesopotámica, etcétera, etcétera, les sirven como temáticas para construir sus obras de arte, pues el cristianismo también es considerado una más de esas leyendas, ¿no? Tradicionales. Muy Es un bien. poco la diferencia que hay con los escritores españoles, que para mí es una diferencia bastante radical y que sin embargo para otros muchos estudiosos no. Es decir, el por qué no hay a mi juicio, una verdadera modernidad en la península, porque nunca se rompe esa barrera. Prácticamente ningún escritor español es capaz de romper esa barrera y de considerar al cristianismo como una mitología más, ¿no? Quizá el primer valle, pero muy poco más, ¿no? Totalmente de acuerdo, Álvaro. Además, fíjate que cuando los reparos que le pone Juan Valera a Rubén Darío, cuando empieza a Claro, reescribirse la obra, es tal, una obra afrancesada, una obra que no tiene respeto hacia los principios cristianos, católicos, etcétera, ¿no? Y bueno, y Valera no era de los más extremos. Pero sí. Es muy sintomático. Fíjate que ahí has dicho una cosa importantísima, porque tanto la filosofía positivista como, por ejemplo, la escuela parnasiana en Francia empiezan a considerar efectivamente al cristianismo como una religión más, es decir, una creencia más que se diferencia de que además ni siquiera es preferible a la antigua, más bien todo lo contrario. Es decir, hay una figura que hoy está muy olvidada, que es el Leconte de Lisle, pero que en el fin de siglo está enormemente valorado. Rubén Darío le dedica que yo recuerde medallones, ¿no? En lo azul, raro. ¿no? Y en lo raro. Leconte de Lisle tiene dos libros claves, ¿no? Que se llama uno Poemas Antiguos, Poemas Antiques, que son Grecia y Roma, y luego Poemas Barbares, Poemas Bárbaros, que son precisamente los dedicados a la época del cristianismo. Es decir, claro, es la civilización que hace, o sea, la comparación que hace Renan, etcétera, ¿no? Entre la barbarie, ¿no? Que impone digamos, el cristianismo frente a la pureza, la sabiduría del clasicismo, etcétera. Es muy interesante eso que has dicho tú ahora. Sí. Y claro, yo lo que defiendo, porque claro, en relación con, digamos, con Europa, ¿no? Está claro, más o menos. Pero yo lo que defiendo es que los hispanoamericanos también tienen esa concepción del cristianismo. Mucho más, digamos, más laica, por decirlo de algún modo. Sí, totalmente de acuerdo.
¿Más preguntas que queráis hacer? ¿Ada Zuaca? Ada, sí, un segundillo. Enseguida. ¿Se me escucha? Ada, puede hablar cuando quiera. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues nada, primero decirle que muchas gracias por esta ponencia. La verdad es que yo, por mi parte, ha sido muy enriquecedora porque yo soy estudiante de Historia del Arte y nunca he podido ver esta pequeña relación entre la poesía, los poetas y la pintura, entonces algo que me parece muy interesante. Y mi pregunta es en relación sobre la manera en la que, porque como usted ha dicho, nuestro autor en este caso, sí, Julián del Casal, sus poemas se basaban en base a lo que le decía Huisman respecto a la imagen de la mujer. Entonces mi pregunta es si a la hora de escribir esos poemas él pues era realmente esa imagen del espíritu, como usted ha dicho también, de la imagen de la mujer fatal, de la femme fatal, si era igual esa misma visión que hemos tenido nosotros aquí siempre en Europa, o si en Latinoamérica se veía de otra manera distinta. Bueno, hay que diferenciar un poco entre lo que eran las élites intelectuales hispanoamericanas, ¿no? Y lo que era la vida real hispanoamericana, ¿no? En esta época todavía hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a veces se nos olvida, ¿no? Que Cuba era España, es decir, Cuba era Europa, ¿no? Aunque fuese un territorio alejado del continente europeo, pero que era España todavía, es decir, entonces la clase intelectual se consideraba muy europea, muy europeizante, por decirlo de algún modo, ¿no? Hasta el punto de que en esta época, que es el principio de la república y el final de la colonia en otros lugares, pues todavía no hay, digamos, o está surgiendo de una manera muy problemática y contradictoria la literatura nacional, es decir, esas literaturas que hablan digamos, las características típicas, ¿no? Desde el punto de vista romántico, etcétera. Entonces, sí que hay elementos que a veces se filtran en la literatura finisecular hispanoamericana, que son puramente hispanoamericanos, pero se filtra también como ese conglomerado de cultura general que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, Rubén Darío escribe un soneto al caudillo mapuche Caupolicán, ¿no? Que fue el que derrotó a los españoles y tal en Chile. Pero ese Caupolicán es como si fuera Hércules, ¿no? Es la mitología puramente americana que se recoge también como otro elemento más, como otro material más de esa armonía universal que ellos quieren construir, ¿no? Digamos que los principios que son básicamente europeos, que es toda esa tendencia del arte y la literatura finiseculares, esas tendencias decadentistas, esas tendencias más o menos pesimistas, ¿no? O imbuidas de la filosofía de la muerte de Dios, etcétera, todo este mundo que se genera en el último tercio del siglo XIX, es el que de algún modo alimenta a los intelectuales hispanoamericanos. ¿Por qué? Pues porque pertenecían a esas élites patricias y estaban educados en esa cultura. Pero claro, también estaba la realidad, lo que ellos vivían y lo que formaba parte de su propia tradición, que también incorporan. Pero lo incorporan siempre desde ese punto de vista, es decir, no es una literatura nacionalista ni tampoco realista la de estos escritores, ¿no?
No sé Claro. si te Sí, he entiendo. explicado. Lo mismo como ha explicado a la anterior persona que ha preguntado respecto al tema de la religión también, al fin y al cabo. Es que claro, yo lo pensaba porque claro, Latinoamérica, se quiera o no, es otro continente, es como por decirlo así, como otro mundo. Entonces, claro, no tenía yo constancia que a lo mejor las ideas y esos cánones europeos llegasen también allí de la misma manera. Creo que sí. Sí, de hecho, fíjate, en las clases dirigentes, que fueron los que hicieron la independencia, es que a veces se nos olvida que José Martí, por ejemplo, era hijo de unos señores de Zaragoza, ¿no? Que era español de segunda generación. Es decir, que los patricios, los intelectuales, los que hacen la república y la independencia, son, son personas directamente conectadas con España y por lo tanto con Europa. Y más incluso porque al ser Hispanoamérica un mercado más general, más amplio y más abierto, se conectan también en muchos momentos, y en concreto en este, más con el resto del mundo que los peninsulares, ¿eh? Porque otras influencias, otras teorías, otras tendencias que en España cuesta que penetren, sin embargo, por los puertos hispanoamericanos, por los grandes puertos hispanoamericanos, de La Habana, de Buenos Aires, de Valparaíso, etcétera, entran esas ideas con mucha más facilidad. Vale, pues muchísimas gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, Antonio, agradecemos al profesor Salvador que haya estado esta tarde de viernes desapacible aquí acompañándonos este rato. Bueno, era una tarde estupenda para hacer esto que hemos hecho. Sí, Porque donde mejor en casa. estar en casa. Sí. y por mi parte darte también las gracias, Antonio. Y como he Gracias a dicho, ti y a Álvaro. sí, ya Y, emplazarnos al próximo día. Diga, profesor. no, que yo daros muchas las gracias a vosotros por este rato tan agradable aquí, hablando de lo que nos gusta y nos entusiasma. Sí, y además, como hemos dicho antes, luego podrán verlo muchas más personas a través de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, que nos ofrece su portal, Álvaro, y así ya pues después pues en fin a alguien que le guste también y podrá disfrutarlo en cualquier momento. A todos los asistentes, buenas tardes. Recordarles el formulario de asistencia a los que queden y nos vemos el próximo miércoles. Álvaro, nos hablará la profesora Ana Suárez Miramón de la UNED sobre Calderón y el teatro y el espectáculo. Ya cambiamos de tercio de nuevo, volvemos al siglo de oro. Muy interesante también en relación con las artes plásticas también. Exactamente, eso intentamos. Teatro barroco. Ahí va. Pues nada, muchísimas gracias, profesor. Gracias por todo. Buena tarde y hasta la próxima semana. Y buen puente. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno.